Hola, acá David Ramírez. Este es otro episodio de Elite Podcast, el podcast donde tengo conversaciones con personas de élite, de alto rendimiento en diferentes aspectos de la vida y tenemos conversaciones donde aprendemos a ver cuáles son los pensamientos, comportamientos, ética de trabajo y formas de hacer las cosas de estas personas exitosas. El día de hoy tengo un invitado muy especial, David Vanegas. Él es un coach, mentor, que ya tiene mucha experiencia y ahora nos va a contar un poco de su trabajo. David, ¿qué más? David, gracias por tenerme acá. Contento de poder estar en este podcast donde se comparte buena información y obviamente muy motivado de también entregarles a ustedes buenas herramientas, buena información para que todos sigamos avanzando y obviamente nos encaminemos en ese crecimiento personal que en mi concepto es la base de los buenos resultados y de una vida satisfactoria. Perfecto, así es. David y yo hemos tenido conversaciones ya antes, pues fuera de cámara y sin grabarnos, pero son conversaciones muy poderosas. Yo siempre he pensado que tanto la vida de las personas como los negocios cambian y evolucionan es en conversaciones profundas. Cualquier herramienta, cualquier recurso que le entreguemos a nuestro mindset, a nuestro pensamiento, y que esa herramienta modifique o aporte a nuestro discurso, es fundamental para ese proceso de evolución. Con David he tenido varias conversaciones sobre esto, sobre ese crecimiento, sobre esa búsqueda de la evolución en diferentes aspectos. Él es una persona que al igual que yo, comprende también esa relación que hay entre estar bien físicamente, tener un mindset alineado y coherente y no solo tenerlo y recibir la satisfacción y los beneficios de esto, sino también de promoverlo para otras personas y digamos ayudarle a otras personas a que también se vinculen o encuentren ese mismo sentido que nosotros le encontramos. David, contame en tu experiencia que yo sé que ya hemos hablado de mindset y de todo esto, pero me gustaría que me contaras en este proceso o en este camino que llevas recorriendo en esos temas, ¿qué te ha parecido muy importante o qué vale la pena mencionar? Yo creo, David, que es muy importante que las personas empiecen a dar cuenta que existen dos grupos de personas y no son ni buenos ni malos, pero hay dos grupos de personas, el 99% y el 1%. Ese 99% son personas que todavía están viendo la vida de una manera muy diferente. Esto es cuestión de perspectiva. Y son personas que todavía no han encontrado, digamos, como un camino o una dirección muchísimo más clara. Y después está ese 1% que tiene unas herramientas importantes, que sabe para dónde va y sobre todo que tiene esa capacidad de decir, yo creo mi propia realidad. Yo soy el responsable de mi vida, yo soy el responsable de mis acciones, yo soy el responsable de lo que sucede en mi vida cotidiana. Ese 99% todavía está muy desde el victimismo, desde por qué me pasa esto a mí, desde no es la culpa mía, sino la de los demás. Y es súper importante, digamos, tener ese concepto para uno saber dónde se va a parar. Lo que pasa es que el 99%, por estadísticas, es muy difícil que salga de ahí, porque está rodeado por todas partes de esa información, de las noticias, de la mala alimentación, de qué pereza, de no hacer ejercicio, de ese placer inmediato, esa gratificación instantánea y no son capaces como de posponer un poco ese sentimiento, digamos, como de felicidad a largo plazo. O sea, es dejo de hacer cosas hoy por lo que voy a recibir en el futuro. Entonces están esos dos grupos de personas, no son ni buenos ni malos y vale la pena preguntarnos en dónde estamos y en cuál queremos estar. Sí, nosotros ahorita fuera de cámaras hablábamos de
esa caracterización de esos grupos de personas. Y yo, es algo que vengo también pensando y analizando hace mucho tiempo, y es el tema de esa, que ese 99%, como dijiste ahorita, está rodeado de eso, de los estímulos y la información de ese 99%, que no es de crecimiento, que no es de evolución. Y una característica puntual de eso es que en serio, es como más del 99% de los comportamientos de esas personas están dirigidas a ese placer inmediato. Desde lo que comen, hasta lo que hacen, hasta lo que piensan. Entonces, como esa búsqueda por el placer inmediato, que es, esos comportamientos son directamente proporcionales los que los alejan de una autorrealización o de eso que estabas mencionando ahorita, que es como esa vida satisfactoria que se encuentra en el largo plazo. Entonces, una persona del 1%, digamos que sí comprende más esas cosas. ¿Qué opinas vos de cómo más se caracterizaría ese grupo de personas del 1%, o que creo yo que es de menos del 1%? Pues es que ya cuando uno empieza por lo menos a identificar esos dos grupos y uno empieza a conocer un poco más la información del 1% que está, pero hay que irla a buscar porque pues no está en el colegio, no está en la universidad y no está en una discoteca, no está en una botella de trago, no está ahí, no está durmiendo hasta las 9 de la mañana, no está en el sofá viendo Netflix, no está ahí. No están los conciertos. No está en los conciertos. Esa información, hey, aquí un paréntesis, es imposible recibir algo a cambio de nada. Uh-huh. Y si quieren la información del 1%, tienen que dar algo a cambio para poderla recibir. Y no estoy hablando de un tema monetario, pero es un tema de tiempo, es un tema de energía, es un tema de concentración, es un tema de dejar ciertas personas atrás, relaciones tóxicas que no los están dejando avanzar, construir un círculo personal de personas que sí puedan estar dentro de ese 1% con esa información. Entonces, cuando uno empieza a identificar en qué grupo está, y después uno ve como que esta gente vive distinto, esta gente tiene resultados distintos, esta gente está bien físicamente, esta gente está arriba desde muy temprano, esta gente está leyendo, esta gente está haciendo trabajos de meditación, o esta gente se sabe alimentar, esta gente se relaciona bien, está impactando al mundo de una manera positiva, y es como que yo quiero de eso. Y también los que estamos al lado del 1%, eso es lo que queremos, es compartir la información, porque es muy humano, porque esto está muy bueno, yo lo quiero compartir. Lo que pasa es que hay pequeñas, digamos, hay algo que se llama la resistencia, y es una fuerza universal que previene a las personas de cualquier cambio positivo. Entonces, cuando las personas, digamos, logran identificar, bueno, estoy en el grupo equivocado, quiero estar en el otro, quiero estar en un grupo más selecto, ¿qué hago para moverme allá? Ahí es donde llega la resistencia, y yo lo llamo un poco, es como que el universo poniéndote a prueba, es el examen, y es como que, David, ¿estás seguro que quieres ir para allá? ¿Sí? Ah, bueno, listo. Empezás a entrenar, viene una gripa, viene una pequeña lesión, te pasa algo en el trabajo, o te despiden, o te terminas con tu novia, y esa es la excusa perfecta para no pasar, pero la gente no ve que es el universo entregándote el examen, y es como que está listo, muéstrame qué tan dispuesto está. Y ahí es donde voy, es imposible recibir algo a cambio de nada. ¿Qué vas a sacrificar? ¿Qué vas a dar? ¿Vas a sacrificar horas de sueño? ¿Vas a sacrificar la pizza y la Coca-Cola? ¿Vas a sacrificar esa botella de aguardiente? Y es empezar a tomar elecciones mucho más sabias que realmente lo estén a uno acercando a sus objetivos. Entonces están los dos grupos, me quiero mover al grupo selecto, a donde están los buenos resultados, y tengo que superar esa adversidad, porque es imposible recibir algo a cambio de nada, y una vez la supero y empiezo a experimentar lo que hay acá, ya no hay vuelta atrás. Eso que estás diciendo está muy interesante, muchas gracias. Estoy leyendo lo siguiente, como para también hacer ese encuadre. Leo que lo que dices es como que hay unos requisitos para pasar del 99 al 1, y dentro de esos requisitos está como número 1 querer cambiar, o sea, querer, no, perdón,
número uno, saber que existe Sí, ese otro mundo, ese sí, otro sí, sí. grupo. Si no sabe que existe, pues o si no lo ha visto, no existe. No existe. Por ahora no existe. Hay mucha gente que no existe. Sí, y como que eso de la Matrix y eso de ese sistema, Sí, que ahorita como lo señalaste, ese entorno, llámese colegio, llámese amigos, lo construye. Y si yo solo recibo información de eso, pues ese es el 100% de mi realidad. Y ni siquiera tengo la noción de que existe. Así yo no esté, pero si ni siquiera sé que existe, pues no voy a no tener lo veo. ese awareness o esa conciencia de que hay otra cosa y de que yo puedo preferir esa otra cosa. Entonces, ese primer paso puede ser el saber que existe. Correcto. Y otra cosa que mencionaste muy interesante es que además de tener conciencia de ese otro grupo y de esa otra información y de ese otro mundo, y si se quiere decir de esos otros resultados, también está no solo saber, sino que hay que como que pagar un peaje, o como le dijiste, hacer el examen. Entonces, ser consciente de que, digamos, son unas pruebas que la podríamos llamar sacrificios, o pruebas, o es lo que hay que hacer porque uno no nace en el 1%. Correcto, y las probabilidades están de que se quede acá. O sea, si yo todo el día estoy en la calle, si estoy en el colegio, en la universidad, soy demasiado untado del 99%. Somos el promedio de las 5 personas con las que más tiempo pasamos. Y es la probabilidad matemática, o sea, da para que estemos siempre en el 99% y estemos pegados ahí. El movernos hacia el 1% es un acto voluntario. Y no es fácil y es incómodo y por eso la mayoría se queda. Primero no lo conocen, después el que medio lo conoce y es como que yo quiero probar, pero llega una gripa, llega la novia y lo deja, La prueba. llega un matrimonio, llega el cumpleaños de una tía y se desvían rápidamente. El hábito más peligroso del mundo es el hábito de desviarse. En el libro Burlando el Diablo de Napoleón Hill habla que ese hábito, o sea, la gente que tiene el hábito de desviarse no llega a nada porque arranca algo y se desvía, arranca algo y se desvía, arranca algo y se desvía. No puede avanzar de esa manera. Entonces, estas conversaciones son bien interesantes y vale la pena también las personas que están iniciando en su camino de crecimiento personal. Esto es muy largo, esto es largo y no es una vida fácil, lo digo abiertamente porque pues, a decirte que te vas a levantar y mañana ya vas a tener la disciplina y la fortaleza mental, no va a suceder, es un trabajo constante, es un trabajo diario. Y ahí es donde viene la diferencia entre esa gratificación inmediata a tener claridad qué es lo que yo quiero en el largo plazo, porque cuando uno empieza a entender cómo vive este 1% o esa mentalidad, es que no lo hacemos por el resultado, lo hacemos por el deber ser, lo hacemos porque en el trabajo es donde está la gratificación. Lo hacemos porque en los obstáculos son el camino para poder seguir creciendo y poder seguir avanzando. Fácil no hizo bueno a nadie. Entonces uno tiene que tener como una perspectiva diferente y lo que decías ahorita, la gente no lo ve, no sabe que existe, es porque siempre está mirando de acá para allá. Pero cuando se paran allá, o sea, pueden ver que existe otra cosa en esa dirección, sino que están demasiado metidos acá y demasiado sesgados acá. David, las noticias están todas arregladas, o sea, ¿sí me entendés? O sea, eso es un show mediático, bueno, o sea, el radio, todo eso está de una manera estructurada para que la gente hable del chisme, para que la gente, las noticias sean malas y sean enganchadoras y mantengan a la gente dormida en un nivel energético muy bajito, desde la rabia, el miedo y la angustia, y que no salgan de ahí. Además que después usted combina, digamos, todo eso que está viendo la gente con lo que está viendo en televisión, con lo que están escuchando en la radio, con las canciones de reggaetón, con la mala alimentación y con un sistema educativo que le dice cómo pensar. ¿A qué horas van a salir de ahí? No pueden salir de ahí. Cuando yo conocí esta información, me dio felicidad y rabia, porque fue como que, parce, esto está muy bacano, qué bien que lo encontré, y es, me estás jodiendo que me estás enseñando esto a mis 32 años. Sí, sí, O sí. sea, como es que en el colegio no me entregaban el libro de meditaciones de Marco Aurelio.
Es como que, o sea, de verdad, weón, que esto no me lo habían enseñado antes y esto salva vidas, weón. Y sí, yo he tenido un discurso con eso sobre la educación formal y es que ahora ya con la información y ya uno teniendo esa perspectiva que podríamos decir que tenemos, y yo creo que los dos estamos de acuerdo en que a pesar de que los dos tenemos esa información, no es un estado final. O sea, no es como que nosotros ya estamos y estamos en el 1% y ya. No. No, ese 1%, como dijo David ahora, también es en sí mismo es un camino. En sí mismo es un camino de evolución y como dijiste, la recompensa está en el mismo camino y en la persona que uno construye ahí. Eso está muy bacano. Yo siempre he tenido ese discurso con la educación de que a mis más viejos, bueno, 34 años, por ahí, concluí ese tipo de cosas, como si las materias más importantes de la vida, ya uno leyendo la vida así, las materias más importantes de la vida serían salud, cómo tener su cuerpo saludable, y saludable no es simplemente estar atlético, sino lo que trasciende eso, longevo, sin dolores, no estar enfermo, con energía, todo eso, eso nos lo deberían enseñar desde el colegio. Esa sería una materia. La otra materia sería las relaciones. No nos enseñan a relacionarnos. Piensa que los niños que están en el colegio tienen dos momentos en donde se relacionan y uno es el recreo, que no tienen guía. O sea, es relaciones. Ahí. Y el otro momento es donde estudian juntos o hacen cosas en grupo, pero lo que tú dijiste ahora, están 100% rodeados de información que no les va a aportar a desarrollar esas relaciones óptimas o funcionales o armónicas. Entonces esa sería la segunda materia, que tampoco la recibimos. Y la tercera materia sería el tema de la comprensión de que en el país en donde nazcas estás inmerso en un sistema económico. Y nunca nos enseñan a jugar ese juego del sistema económico del capitalismo. Simplemente nos dicen que ahí está y nos hablan de la historia y sabemos que ahí está. Y sabemos que en el colegio hay que comprar algo en la cafetería y entregamos unos papeles y nos entregan comida y ya, pero ese no es el juego, ese no es el sistema, ese no es comprenderlo. Debería haber una materia que se llamara capitalismo o finanzas. Uno podría ver finanzas desde los 5 años. ¿Cómo producir dinero? Todo eso. Entonces, esa evaluación que yo sé que ahora la hacemos y la vemos, y el mismo sistema podría decir como, es muy complicado acatar eso que estamos diciendo, y la razón es en sí misma lo que dices. ¿Cómo un sistema se va a crear sabiendo que somos menos del 1% los que tenemos esa consideración? Eso es una. Y lo otro es que te quiero preguntar, ya con este bombardeo de información de alto nivel, ¿qué recomendación le podrías dar a alguien que escuche este audio o vea este video que esté teniendo insights? O sea, que esté diciendo, ay, sí, tienen razón, ay, sí, y hagan la autoevaluación y diga como, sí, yo estoy encerrado en ese 99%, estoy encerrado en ese sistema, y si quisiera salir, ¿qué les recomendarías? ¿Cuál es el primer paso o alguna recomendación que quisieras dar? De una. Hey, me puedo abrir en este podcast claro. como yo quiera. Y claro, esto es tu espacio. De una, voy a arrancar de atrás para adelante. Recomendación número 1, encontrar un mentor y empezar a rodearse de personas que estén, digamos, en ese mismo camino. Rápidamente, para poder poner todo eso en contexto, una de las maneras más fácil de uno empezar a tener buenos resultados en la vida es, hace un momento lo dije, somos el promedio de las 5 personas con las que más tiempo pasamos. Hágase parcero de un man que sepa entrenar. Hágase parcero de un man que sepa alimentarse. Hágase parcero de un man que esté forrado en billete y sepa hacer billete. Hágase parcero de un man que tenga buenas relaciones. Y hágase parcero de un man que tenga una conexión espiritual muy fuerte. Y usted ya tiene ahí las 5 herramientas que necesita para empezar a caminar en esa dirección y llevar como ese awareness y empezar a despertar esa conciencia
y avanzar, digamos, en la dirección que usted quiere, y ahí la vida se le va a abrir, güey. O sea, se le va a abrir, no es que los obstáculos se quiten, no, van a estar ahí, los obstáculos son un prerequisito antes del éxito, pero la vida le va a decir como que le va a quitar las gafas y usted va a poder ver por primera vez, ¿sí me entiendes? Como que va a ver el mundo de otro color. Entonces, esa es como la primera Está recomendación. maravillosa. Y yéndome un poquito hacia atrás, lo que vos decías, hey, dormimos, si no estoy mal, una persona que vive 80 años pasa creo que 27 años durmiendo. Nadie nos ha enseñado a dormir, ni a cómo descansar, ni a cómo recuperarnos. Y creo que pasamos 5 años comiendo. Nadie nos ha enseñado a comer, nadie. Y nadie nos ha enseñado a producir dinero, y además que el dinero no es por tiempo, sino por el valor que uno le está agregando a las personas. Y aquí hay un insight bien bacano, y es que me cambió el chip a mí, es que a uno la vida le paga por la cantidad de personas que ayude, por la cantidad de problemas que puede solucionar. Entonces es buscar un problema para solucionarlo muchas veces, que esa solución le pueda servir a muchas personas, y ahí es donde llega esa libertad financiera y esa abundancia. Y el tema de relaciones que vos decías, la plata mejor invertida, y yo he invertido bastante, digamos, en mi desarrollo personal, pero la mejor invertida fue en un curso de pareja. Yo me separé cuando mi hija tenía como 1 año y 2 meses de mi novia, Caro, y lo primero que hice fue, me fui a un curso de pareja. 3 o 4 días, me costó 5 millones de pesos o algo así, y es la mejor plata que he invertido. En los primeros 30 minutos del curso dije, con razón me separé, o sea, no tenía ni idea de lo que estaba haciendo, la estaba haciendo todo al revés. Y es exactamente lo mismo, o sea, No nos enseñan a no nos relacionarnos. enseñan a relacionarnos, pero les voy a decir algo, una vez que uno tiene este despertar en conciencia y uno encuentra la fórmula, que se las voy a dar, es la misma fórmula para todo, la misma fórmula para estar bien físicamente, es la misma para producir billete, es la misma para tener buenas relaciones, es la misma para alimentarse, es exactamente la misma. Y la fórmula dice así: información más repetición es igual al resultado deseado. No hay más. Es quien tiene la información, que la voy a ir a buscar donde alguien que ya tenga los resultados, los 5 amigos que les dije. Tengo la información, la implemento y la repito muchas veces y tengo el resultado. Si no tengo el resultado deseado la primera vez, que es muy normal, vuelvo y pongo la fórmula. Voy a la información, veo qué es lo que me estuvo faltando y sigo poniendo repeticiones, porque las repeticiones son lo que me van a hacer bueno, y ahí es donde voy a tener el resultado que deseo. Maravilloso. David, creo que esta ha sido una información bastante importante y te agradezco mucho. Muy, muy interesante, muy bacano. Espero que esta no sea la única vez que podamos transmitir a las personas que nos escuchen. Esto puede ser perfecto, puede ser un audio perfecto para alguien en su momento, y si lo tiene que escuchar una, dos, tres veces, maravilloso que lo haga. David, muchas gracias. Muy bacano. David, no, a vos por la invitación, y a todos ustedes que están ahí, los invito de verdad a que hagan esa introspección, a que inicien ese camino de crecimiento y desarrollo personal. Ahí está la respuesta, ahí están todas las respuestas que ustedes están buscando en este momento, porque la mayoría de las personas busca afuera lo que se les perdió adentro. Sí, no es en la luz del sol, es en la oscuridad donde están esas respuestas, en la capacidad de ver mis miedos, mis inseguridades, y es de cuestionarlas y de ir profundo, como a ese interior, de estar unos minutos en silencio en la mañana antes de que salga el sol, antes de que el mundo se despierte. Es poder conectar con esa inteligencia infinita. Este es el camino, estoy comprometido, al igual que vos, y a todos ustedes también, como les decía, los invito a que den ese paso y que empiecen a hacer esa introspección, y en este momento es más que necesario. ¿Cómo te encuentran en redes o las personas que quieran buscar alguna mentoría o algo de tu información? David Vanegas P en Instagram, y ahí estoy todos los días desde muy temprano poniendo mis mensajes, poniendo mis herramientas y poniendo también mis entendimientos, son lo que me ha funcionado a mí, y ahí podemos conectar, me pueden enviar un mensajito, y si ven este video, cuéntenme que estuvieron viendo este podcast, y nada, encantado de que podamos conectar y de poderles servir en cualquier momento. Muchas gracias, David. Nos vemos en el próximo episodio.